Y déjenme ver. Ok, si hay alguien Profesora, aquí esperando. ¿Sí? ¿las grabaciones de la clase las va a subir? Sí, como les había comentado, ahora nos mandaron un formato especial. Bueno, no es un formato, es una vía especial por la cual tenemos que subir las sesiones grabadas. Que ahora ya no es como antes se las subía directamente en el Classroom, las ligas. Entonces van a estar a través de un Padlet. Ya les subí el Padlet. Está, déjenme les muestro. Dejo de compartir esta entonces. Y les comparto, y les comparto el Classroom. Ya ese les debió haber llegado la notificación desde el sábado o desde ayer, que fue los días que estuve subiendo el Padlet. ¿Dónde está? Pues Acá. apenas a mí me llegó. Acá aquí dice publicado ayer. A ustedes les tocó que se los publicara ayer. Aquí en la información general del curso está la pizarra digital de la dirección académica, Padlet. Ahí van ustedes a ingresar. Pueden incluso ahí ver todas las de sus diferentes asignaturas. Entran y está por, si no me equivoco, está por carrera. Después de por carrera está por asignatura. Después de por asignatura está por profesor. Entonces ahí van a tener disponibles. Ya tienen, si no me equivoco, ustedes dos, que justo me había tardado yo en subirlas a YouTube. Ya ayer por fin acabé de subir todo, pero me falta actualizar ¿cómo se llama? Todos los links que ya tenemos disponibles ahí en la pizarra digital. Ahorita, si no me equivoco, para nuestro curso solamente hay dos, pero bueno, ya a partir del día del miércoles ya tendrán disponibles todos los que tenemos, por lo menos hasta la semana pasada, ¿vale? Profesora, una pregunta. Sí, Acerca dejo de de los compartir equipos. esta. Ajá, Si mi sí. equipo nada más es de dos, por ejemplo, está Gabriel y yo, porque yo le pregunté a mis compañeros que quién faltaba y pues no obtuve respuesta por parte de ninguno de ellos. Ok, eso lo checamos ahorita, que empecemos ya a ver lo de los equipos, ¿no? Que justo es ya con mi lista de equipos y ahí voy tomando nota y ya vemos ahorita si ustedes trabajan solamente ustedes dos o los integramos a otro equipo. ¿Le parece bien? Sí, está bien, o a la vez prefería mejor trabajar nada más con Gabriel en ese caso. Ah, ok, pues ahora sí que como ustedes me digan, ¿no? En el grupo somos, si no me equivoco, 31, entonces, debe de haber espacio para que se creen por lo menos equipos de 5 o 6 personas, pero igual yo se los dejé a su consideración, ¿no? Si deseaban tener menos personas, pues igual puede ser, pero lo importante es el trabajo en equipo, ¿no? Porque justo con lo que vamos a terminar de ver de hoy, si ven ustedes, ya vimos la clase pasada, vimos por lo menos 4 formatos, bueno, 3 formatos sin incluir del de presupuesto de compra de materiales, ¿no? Entonces, si ven ustedes, va a ser un trabajo amplio. También de qué depende, pues justamente del tamaño de la empresa a la que ustedes le vayan a elaborar su presupuesto. Si es una empresa muy grande, pues entonces también se van haciendo más grandes los presupuestos que tenemos que ir llenando, ¿no? Entonces también por eso es importante el trabajar en equipo, pero bueno, ya ahorita me dirán ustedes cómo quedaron los equipos. Ahorita lo checamos ya con la lista. ¿Va que va? Sí, profesora. Listo, chicos. Pues entonces vamos a empezar con esto y más o menos cuando nos falten unos 25, 20 minutos para terminar, empezamos a ver lo de sus empresas y sus equipos. Bien, nos quedamos, si no mal anoté, justamente en este tema de los presupuestos de la compra de materiales, ¿no? Donde decíamos que aquí lo importante, pues justamente era establecer este presupuesto porque iba a ser con el que íbamos nosotros a elaborar de consumo de materiales, ¿no? Es decir, una vez que nosotros ya sabemos cuántos necesitamos para producir, pues también necesitamos saber cuántos vamos a comprar. En la medida en que tengamos la cantidad que vamos a comprar ya bien costeada y que además normalmente se recomienda en el caso de los presupuestos que hagamos, por ejemplo, por materia prima, pero además que se incluya
los posibles proveedores. Esa parte es importante porque muchas veces sucede en las empresas que si por alguna razón ya se le terminó lo que normalmente nos surtía el proveedor o por alguna razón paró su actividad, pues entonces se convierte en una cadena, ¿no? Nos para a nosotros también y nosotros dejamos de vender. Entonces la idea es que venga, por supuesto, el costeo, cuánto es lo que necesitamos para esa materia prima, para ese nivel de producción que ya proyectamos, pero además que se incluya, por supuesto, los posibles proveedores que tenemos, es decir, nuestro plan A, nuestro proveedor que es el que a lo mejor nos da mejor precio, mejor calidad, en tiempo y forma, en el momento en que necesitamos, que nos da crédito o la forma de pago de acuerdo a nuestras necesidades, pero en dado caso de que ese nos llegara a fallar, pues entonces tener un plan B. En este presupuesto de compra de materiales, también igual que en los anteriores, además de determinar monetariamente la cantidad que vamos a necesitar, según el volumen que vamos a producir, se recomienda también incluir quiénes son las personas que intervienen, ¿no? Por supuesto, en la parte de abajo del presupuesto, para saber quiénes son los responsables de esas compras. Muchas veces el mismo gerente es el que se encarga de las compras, pero muchas veces vamos a tener organizado o dividido según por ejemplo, una gerencia de compras o quienes se encargan de revisar o supervisar que efectivamente se haya comprado y que la mercancía o la materia prima haya entrado en tiempo y forma. Aquí se sugiere este formato, ¿no? Que tengamos según el tipo de materias primas que vamos a necesitar para producir, se vaya señalando la cantidad de materia prima que vamos a necesitar y dependiendo del tipo de giro, ¿no? Puede ser por lote, decíamos también puede ser por semana, puede ser inclusive por mes, si es que el lote de producción o el proceso de producción es largo, ¿no? Inclusive si hablamos, por ejemplo, de empresas que se dedican a cultivos, de empresas agrícolas, pues entonces incluso puede ser más largo plazo, puede ser todo lo que necesitamos de materia prima para toda la cosecha, ¿no? Es decir, empezando por la preparación del suelo, las semillas, el deshierve posterior a la siembra, la cosecha y la poscosecha. Es decir, aquí vendrá adaptado al tipo de actividad económica que necesitamos. Pero lo que sí se recomienda es tener un listado completo de cuáles son todas esas materias primas que necesitamos y sus cantidades. Aquí es importante que hay que tomar en cuenta que es probable que si es una empresa que ya existe, ya tengamos un inventario, ¿no? Entonces, si lo elaboramos al principio del año contable, vamos a tener un dato de inventario final. Entonces, ese dato de inventario final de materias primas nos va a servir para tener muy bien manejado cuánto ya tenemos y cuánto efectivamente es lo que vamos a necesitar comprar. Se le resta el inventario inicial por si hubiera alguna diferencia, ¿no? Inventario final, es decir, del año que terminó, menos el inventario inicial. Esto para tener claro si tuvimos por ahí alguna pérdida, una merma o efectivamente tenemos todavía cierta cantidad en el inventario, en el almacén. La diferencia obviamente entre la cantidad que vamos a utilizar y lo que ya tenemos en inventario, pues va a ser lo que sí necesitamos comprar, las unidades a comprar. Y una vez que ya tenemos claras las unidades a comprar de cada una de las materias primas, pues entonces sí vamos a anotar cuál es ese costo de la materia prima. Y finalmente vamos a hacer la sumatoria de todos los costos de nuestras diferentes materias primas para tener el costo de las compras de materia prima, ¿no? ¿Cuánto nos va a costar adquirir todo eso? En algunas ocasiones, por ejemplo, particularmente este presupuesto de compra de materiales, además de realizarse por materia prima, se va a realizar según el volumen de producción que nosotros ya habíamos planteado acá desde el presupuesto de ventas, ¿no? Es decir, si nosotros podemos presupuestar cuántas ventas queremos anuales, pues entonces incluso de compras de material lo podríamos elaborar también anual. Pero si nuestro proceso es más corto, pues entonces por tiempo que dure el proceso o por lote de producción.
Después tenemos el presupuesto de mano de obra. Este pues obviamente es complementario, ¿no? A estos de compras, justamente es parte del presupuesto operativo que nos va a decir, bueno, ¿qué necesitas para producir? Ah, pues necesitas las materias primas, necesitas los insumos y además necesitas la mano de obra. En este presupuesto de mano de obra vamos a tener primero que determinar cuál es el tiempo que vamos a tardarnos en producir. Recordemos que aquí se va a elaborar justamente expresado en horas de mano de obra. Esto expresado así en horas de mano de obra es muy útil porque nos puede decir ya cuánta gente necesitamos trabajando, ¿no? En función de las horas que necesitamos que estén transformando la materia prima que nosotros tenemos. Muchas veces no se sabe exactamente cuánto es el número de personas que vamos a necesitar, o por ejemplo, si es un presupuesto para un proyecto de expansión, bueno, queremos expandir nuestro volumen de ventas en 3 millones más de unidades o en 5 millones más de pesos. Bueno, eso ¿cuántos nuevos trabajadores implica que tenemos que realizar? Lo podemos realizar con los actuales, lo podemos realizar solamente agregando horas extra o lo vamos a agregar con contratación de nuevo personal. Entonces, para saber exactamente cuál es la mejor solución para ese proyecto que se quiere emprender, ¿no? De expansión, pues entonces lo mejor es elaborarlo en horas de mano de obra. Lo mismo que en los anteriores, hay que anotar abajo quiénes son las personas que intervienen, quiénes son los responsables, por ejemplo, desde el responsable de contratación, recursos humanos, por supuesto, el responsable del área de producción, que es el que nos va a decir cuántos necesitamos, y también, por supuesto, el contralor o supervisor del proceso. Vamos a anotar aquí entonces por productos, ¿no? ¿Cuáles son esos productos que tenemos dentro de la empresa a generar, ¿no? ¿Cuál es esa línea de productos o productos en específico? Puede ser que sea un solo producto, puede ser que sean varios. Vamos a anotar entonces cuáles son esas unidades a producir. Esas unidades a producir pues también salen directamente de acá, de nuestro presupuesto de ventas, ¿no? De cómo queremos, o la cantidad de ventas que queremos tener. De ahí salen también entonces esas unidades a producir. Vamos a anotar cuál es el tiempo de trabajo que se requiere para producir cada uno y entonces así tendremos el tiempo total en horas de mano de obra directa. Este HMOD significa eso, horas de mano de obra directa, es decir, las personas que se van a encargar directamente de la transformación de la mercancía. Una vez que ya tenemos entonces cuántas horas necesitamos para cada producto, pues vamos a colocar el costo por hora. Y ese costo por hora pues nos va a dar el costo de la mano de obra. Hasta aquí es solamente costo de la mano de obra directa, ¿no? Recordemos que además pues también por contratación suele haber otros gastos para mano de obra, ¿no? Como lo que se paga en impuesto de nómina o lo que se paga por prima de riesgo o las prestaciones de la mano de obra. Pero bueno, hasta aquí por lo menos nosotros vamos a saber cuántas horas de trabajo necesitamos y cuánto nos costarían esas horas de mano de obra. En función de eso ya podemos decidir cuál es el número de trabajadores que necesitamos para que efectivamente estén trabajando en nuestra planta de producción. Después viene el presupuesto de gastos de fabricación o gastos indirectos. En estos gastos indirectos, si ustedes recuerdan de su asignatura de costos, vamos a colocar aquellos que no están relacionados directamente con el proceso de producción, sino toda aquella materia prima y mano de obra que es indirecta, es decir, que nos van a permitir realizar las ventas o nos van a permitir evaluar el monto que necesitamos, por ejemplo, para los que se encargan del control de calidad, ¿no? Que ya no es transformación directa de la mercancía, sino que son todas aquellas tareas o actividades que de todas formas se tienen que realizar para tener en óptimo la producción y además para lograr las ventas necesarias. También, por supuesto, al igual que los anteriores, hay que anotar las personas que intervienen y además normalmente se establece
pues cifras, ¿no? Es decir, cantidades con las que se comprometen a participar, tanto la parte, por ejemplo, de producción como la parte de la supervisión o contraloría, porque recordemos que aquí ya no es mano de obra directa, ¿no? Sino todo aquello que se va a encargar de generar un producto completo o de moverlo como ventas, ¿no? Nuestro formato aquí lo voy a hacer un poquito más grande. Porque está muy pequeñito. École, sí, ese. Vamos a tener entonces señalado cuánto se requiere de materia prima indirecta, cuánto se requiere, aquí normalmente, por ejemplo, puede ser materia prima, pueden ser esos insumos, que justamente los insumos pues son ya los gastos indirectos. La mano de obra indirecta también, lo necesario, por ejemplo, para mantenimiento del área, lo necesario para combustibles, y también se agrega, por ejemplo, la depreciación de activos, en general de activos fijos. Aquí dice de fábrica, pero bueno, se refiere a que es específicamente del área de producción. Y los salarios de los supervisores, ¿no? Aquí en otros indirectos tenemos esto que mencionábamos, pues aquello que nos va a ayudar a que se organice, se administre este proceso de producción, ¿no? Por eso es que aquí tiene salarios de supervisores, pero puede ser también del área de administración, del área de ventas. Y entonces vamos a tener ahora sí nuestros gastos de fabricación totales. Así, ok, aquí todavía no va la venta ni la administración, solamente lo respectivo a la fabricación, ¿vale? Ok, después entonces tenemos otro presupuesto, que es el presupuesto de gastos generales. Aquí sí ya va a venir lo relativo a los gastos de administración y gastos de venta, ¿no? Si ven, lo que vamos haciendo simplemente es poner en papel o organizar todos aquellos gastos que se necesitan realizar en una empresa para poder efectivamente tener una mercancía terminada y venderla. Lo mismo también se incorporan quiénes son los responsables o los que van a intervenir, y ya ahí pues vamos a agregar justamente los que se encargan de la administración y los que se encargan del área de ventas. En nuestra propuesta de formato, tenemos entonces aquí separado lo que corresponde, por ejemplo, a publicidad y propaganda, ¿no? Que son gastos de venta, las comisiones sobre venta para los trabajadores, los sueldos y salarios del equipo de administración, servicios generales como agua, luz, internet, que tienen que ver justamente con gastos de venta y gastos de administración, ¿no? Si fueran parte de los insumos de producción, entonces no quedan en este presupuesto, sino en el anterior. Se incorpora también la depreciación de los equipos administrativos y del equipo de venta, y además otros posibles gastos que pudiera haber, ¿no? Pero relacionados con esto, con gastos de administración y gastos de venta. Y obtenemos los gastos generales totales. Estos gastos generales totales, ¿no? Ya como tal nos van a estar conformando todo lo que necesitamos gastar para poder tener lista nuestra mercancía, porque ya pasamos por materias primas, ya pasamos por gastos indirectos, ya pasamos por mano de obra y ya pasamos por los gastos generales. Tendremos entonces además, ¿no? Como parte de que habíamos visto aquí, del que ya teníamos de inventario final e inventario inicial, pues se recomienda también hacer un presupuesto de inventarios finales. Lo mismo, además de nuestra información, se describen cuáles son las personas que intervienen como responsables, que en este caso pues ya tendremos además al responsable de contabilidad, además del supervisor o contralor. Y lo que vamos a incorporar en el presupuesto, déjenme lo hago un poquito más grande. Ahí ya quedó muy grande. Son, por un lado,
¿no? Con respecto tanto a materias primas en nuestro inventario final como a productos terminados. Entonces tendremos nuestro inventario final deseado de materias primas, es decir, una vez que ya terminamos de producir un lote, cuánto deseamos tener listo para el siguiente. El valor de la compra, que además el valor de la compra pues ya lo sacamos de acá de nuestro presupuesto de compra de materias primas. El valor de la materia prima, ¿no? Para señalarlo también por separado, dependiendo de las materias primas que usamos, para tener nuestro inventario final de materias primas. Tenemos después entonces también el inventario de productos terminados. Ahí tendremos que anotar si es que todavía se considera que debemos de tener algo de inventario final, ¿no? Para que esté disponible por producto, producto 1, producto 2, o el número de productos que tenga la empresa. Vamos a anotar el costo unitario, que recordemos que también pues ya lo sacamos del presupuesto de materias primas, perdón, de ventas, donde se señala la cantidad de productos, y el presupuesto de valores de producción ya terminados. Es importante tener ambos, ¿no? Porque obviamente dentro de los inventarios de las industrias de transformación, pues no solamente tienen lo relativo al producto listo para la venta, ¿no? Sino también lo relativo a las materias primas para tener lo suficiente para reiniciar ese proceso de producción. En este caso, además también tendremos dos tipos de resultados de nuestro presupuesto. Uno, el inventario final de materias primas, y otro, el inventario final de los productos terminados. Vamos al siguiente. El siguiente es nuestro presupuesto de costo de ventas. Ya tenemos cuánto nos va a costar de materias primas, cuánto nos va a costar de mano de obra, cuánto nos va a costar de gastos generales. Entonces, lo siguiente ahora sí es integrarlos para conocer ese presupuesto de costo de ventas. Lo mismo hay que señalar quiénes son las personas que intervienen. En este caso será el responsable de contabilidad y el contralor o supervisor. Y en nuestro formato lo que vamos a estar incluyendo es justamente esos resultados que obtuvimos de nuestros otros presupuestos, que incorpora la cantidad de materiales utilizados, ¿no? Para el lote o para el tiempo de producción, más el monto de mano de obra directa, que ya lo tenemos de nuestro presupuesto de mano de obra directa, el presupuesto de gastos de fabricación, que también ya lo tenemos en nuestro presupuesto, el inventario inicial de productos terminados y el inventario final por si hubiera alguna diferencia. Y finalmente eso nos va a dar el costo de ventas ya presupuestado. Costo de ventas, hasta aquí recuerden. Costo de ventas pues nos incluye mano de obra y materia prima, ¿no? Que en este caso va con los gastos de fabricación y con los inventarios ya va contemplado. Una vez que ya tenemos todos estos presupuestos que son parte de esta estructura que habíamos visto acá, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos proyectar o presupuestar nuestros estados financieros, ¿no? Que es uno de los objetivos también para saber cómo se estaría moviendo esa estabilidad de la empresa. Tenemos entonces que el primero que se va a elaborar, pues es ese estado de resultados presupuestados, que no es más que un estado de resultados común y corriente, pero en este caso, en lugar de usar los datos de hechos que ya se realizaron, vamos a incorporar los resultados de nuestros anteriores presupuestos parciales, ¿no? Tendremos entonces nuestras ventas, que es lo que obtenemos de nuestro presupuesto de ventas, el costo de ventas, que es el que obtuvimos aquí como presupuesto de costo de ventas, podremos determinar entonces nuestra utilidad bruta. Y a eso si le restamos nuestros gastos generales, que son los gastos de administración y venta, pues entonces podremos tener también una utilidad antes de impuestos y participación de utilidades. Después también, por supuesto, podemos incorporar, si es que ya sabemos cuál es la tasa de ICR que nos toca pagar y cuál es el porcentaje de participación de utilidades a los trabajadores que se tiene que hacer, ¿no? Como porcentaje, entonces también incluso podemos obtener ya lo que sería nuestra utilidad neta,
¿Cuál es el objetivo? Pues justamente generar un estado de resultados con los datos o los resultados que obtuvimos en nuestros presupuestos. Una vez que terminamos ese, entonces ya podemos elaborar otros de los estados financieros. Por ejemplo, el de flujo de efectivo, que como tal, este es el que decíamos nos sirve mucho para poder proyectar adecuadamente cuánto es lo que vamos a necesitar y en qué momento. En los anteriores solamente hablábamos de monto, ¿no? ¿Cuánto monto necesitamos para las materias primas? ¿Qué monto necesitamos para hacer las compras? ¿Qué monto necesitamos para contratar a la mano de obra directa? Acá ya vamos a integrar además justamente en qué momento se estaría llevando a cabo, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, cuando es un estado de flujo de efectivo para proyectos, que se elabore entonces a 5, 6 o 4 años, ¿no? Es decir, a un plazo mediano para tener esa información disponible. Y ahí vamos observando cuándo se va necesitando. Normalmente acá arriba se le pone una fecha. Ya podemos ir observando en qué momento tenemos entradas o cuándo tenemos entradas y cuándo necesitamos saldar esas salidas. Aquí, por ejemplo, tenemos que el saldo inicial de efectivo más las entradas va a ser igual al efectivo disponible menos las salidas de dinero y eso nos va a dar el resultado como un saldo final de efectivo. Si le colocamos nosotros además las fechas, pues entonces además nos dice en qué momento necesitamos reunir X cantidades para poder llevar a cabo el pago de de todos nuestros compromisos tal cual se fueron organizando. Finalmente, el último estado financiero que vamos a presupuestar, pues es el estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí, por ejemplo, el resultado del ejercicio derivado de nuestro estado de resultados. Ya tenemos los costos que incurrimos, ¿no? Ya tenemos las necesidades. Entonces, uno de los últimos a elaborar va a ser este estado de situación financiera o balance general, que además nos va a señalar tal cual, así como si fuera un estado financiero, cuál es eso que la empresa tiene, qué es lo que debe y cuál sería entonces su patrimonio, ¿no? Lo organizamos de la misma forma, ¿no? Como organizamos activos circulantes, de lo más circulante o lo más líquido a lo menos líquido. No circulante, de lo más fijo a lo menos fijo o intangible. Y de este lado, ¿no? Tenemos nuestro estado de situación financiera en forma de balance, en forma de cuenta, pues vamos a colocar los pasivos a corto plazo, los pasivos a largo plazo para obtener el pasivo total y eso a su vez lo vamos a sumar con el capital contable, ¿no? Es decir, con el patrimonio que se tiene y nos debe de dar exactamente lo mismo, ¿no? Como en un estado de situación financiero normal. Si ven ustedes es amplio, ¿no? Es bastante amplio la cantidad de presupuestos que se tienen que elaborar. ¿De qué dependerá? Bueno, pues justamente del giro de la empresa. Habrá empresas que necesitarán menos. Por ejemplo, si no son de transformación, pues no necesitan un presupuesto de materias primas, pero sí uno de insumos, tal vez. El objetivo entonces será que estos presupuestos nos permitan vaciar la información e investigarla de una forma muy detallada, muy acuciosa, para poder tomar entonces esas decisiones. No nos van a servir, por ejemplo, además de comparación. Nosotros tenemos dos opciones dentro de lo que queremos hacer, pues vale la pena entonces elaborar ambos presupuestos, elaborar ambos estados financieros presupuestados y a partir de esos resultados entonces ya podemos decidir cuál es el que genera mayor cambio a la sociedad o cuál es el que es más rentable o cuál es el que es más viable de llevar a cabo. En este caso, además, por ejemplo, se puede también agregar o se unen en una misma plantilla, se puede llegar a hacer, por ejemplo, el presupuesto de consumo de materiales con el de compras, que finalmente, bueno, pues ambos sirven para proveer todo lo que corresponde a insumos y materias primas, ¿no?
También, por ejemplo, si es importante o necesario, se puede separar el presupuesto de gastos generales en presupuestos de gastos de administración y gastos de venta, si es que se quiere analizar de forma individual o independiente cada uno de estos sectores. Se puede también, además, incorporar los que son específicamente de capital, que incluye inversiones en capital o gastos financieros, si es que es una empresa que tiene diversos gastos financieros. Si solamente es uno, por ejemplo, el pago de, no sé, de intereses de una tarjeta o la comisión anual de una tarjeta, bueno, a lo mejor ahí no vale la pena separarlos, porque como tal no se tiene un proyecto de inversión a mediano o largo plazo. Pero bueno, sí será importante evaluar si es necesario además separar estos presupuestos o se puede trabajar de forma paralela. Ok, y bueno, ahí hay un poco de bibliografía y una herramienta que les voy a dejar. Bueno, no herramienta, un material que les voy a dejar que revisen. Ok, y eso sería justamente estos presupuestos a gran escala, ¿no? Es decir, muy bien señalado qué tenemos que tener de información para poder elaborar el siguiente y qué información nos da para poder elaborar los siguientes y en particular el de mano de obra también cómo se va desagregando, ¿no? Entre si es solamente administración, si es solamente ventas, si están combinados y obviamente nos va a dar el costo de ventas que es importante para todas las empresas, conocerlo, tenerlo muy claro. Y finalmente eso nos va a ayudar a elaborar nuestros 3 estados financieros, que son el de situación financiera, el de flujo de efectivo y el estado de resultados. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí con alguno de estos chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Entonces nosotros de cada uno de esos presupuestos que nos describió anteriormente vamos a utilizarlo de acuerdo al giro de nuestra empresa, ¿no? De acuerdo al giro de la empresa, exactamente. De acuerdo a las necesidades de la empresa. Puede haber unos que sean así de compactos como estos que tenemos, ¿no? Pero a lo mejor habrá algunos que sean más largos si es que tenemos más de un producto o si es que se usan muchas materias primas que sean tan relevantes, ¿no? Lo ideal sería colocar todas las materias primas, pero bueno, en algunas ocasiones también son mucho de materias primas lo que se requiere. Entonces, pueden hacerlo a lo mejor solamente sobre un producto. Pueden hacerlo solamente con las materias primas más relevantes, aunque lo ideal sería que lo lograran hacer de todas, ¿no? ¿Ok? ¿Va que va? Dejamos entonces de compartir y vamos a checar entonces cómo quedó ahora sí los que tenían pendiente estos asuntos acá está, 503. De las empresas que van a analizar, ¿no? Déjenme, por acá ya los tenía anotados. Ahí ¿dónde está mi archivillo? Acá está. Ok, aquí está. Por ahí teníamos pendiente al equipo de Rafael, José Uriel, María Eugenia y Paola. ¿En qué quedamos ustedes con la empresa que a la cual le van a hacer su presupuesto, chicos? Ya nos pusimos de acuerdo, profesora. Ok. Y va a ser como una de servicios. De hecho, es el negocio de mi papá, el de cerrero. Ok, muy bien. Uh-huh. Excelente. Excelente, muy bien. Déjeme lo anoto. Es una herrería. Muy bien. Ok, por ahí teníamos pendiente también el de Valeria, Luis Fernando e Ian. ¿Es el que me decía usted, o no, no era usted, Valeria? No, no era usted. ¿Quién era? No, si era el de usted, ¿no, Valeria? No, profesora, nosotros le habíamos dicho que era una veterinaria. Ah, ok, entonces ya quedó como veterinaria esta. Es que aquí le anoté Sí, pendiente, profesora. no sé por qué. Entonces, ok, ya queda aquí No. como veterinaria. ¿Sí o no? Ay. No, o sea, sí, es la veterinaria. Ah, ok, va que va. Muy bien. Por ahí teníamos el equipo de
Viridiana, Enrique, Frida, Citlali e Iván, que también Sí, no se habían puesto de acuerdo. ¿Qué quedamos ahí? Sí, en lo que le había dicho de la barbería. ¿De la qué, perdón? De la barbería. Ah, de la barbería, ok. Pero sí ya se apalabraron con ellos, ¿verdad? Sí, ya. Ok, muy bien. Acá tenemos, este ya era uno inmobiliario, ok. Entonces, equipo de Paola, Yuritsi, Octavio, Marco y Luis es un servicio de mantenimiento industrial. Equipo de Diana, Eduardo, Julieta, Alexis, Blanca y Roberta es una empresa inmobiliaria, ¿no? También sería servicios. Ajá. Ok, bien. Lo que van entonces a hacer para la siguiente clase, bueno, antes de que se me olvide, porque si no luego se me olvida. Ya les subí ahí en la parte de, bueno, dice evaluación auténtica, ya está disponible la tarea para el presupuesto que se les dejó de tarea personal de la clase, pues antepasada, ¿no? No fue la pasada, sino la antepasada, lo que revisamos. Ahí tienen que, recuerden, tienen que colocar su presupuesto a corto plazo, su presupuesto a mediano plazo, 5 años, y su presupuesto a largo plazo. Entonces ahí ya está disponible para que suban su tarea. Y ya les dejé, por si quieren modificar o ajustar o lo que sea, la plantilla que les mostré aquí, ¿no? Con eso, pero bueno, en realidad les decía, lo importante es que ustedes lo tengan claro de acuerdo a sus necesidades, el presupuesto que ustedes van a organizar. Si alguien no lo ha elaborado, pues entonces puede hacer uso de la plantilla, pero tendrá también que modificarla, ¿no? No nada más entregarla así tal cual, porque obviamente tendrá que ser adaptada a sus objetivos a mediano y largo plazo y a su presupuesto mensual, como lo manejen, ¿vale? Bien, entonces, de una vez déjenme les comparto en el Classroom. Igual en los materiales de apoyo les voy a colocar el ejemplo de presupuesto maestro. Les voy a colocar 2. Ahorita nada más les voy a colocar uno y en el otro les voy a colocar estos que vimos. Déjenme de una vez. La ventaja del que ahorita les voy a subir es que les digo, lleva ejemplos, ya lleva datos como para darnos una idea. El otro que les voy a subir es el de estos, de estos presupuestos que ya vimos, pero no lleva datos, esta plantilla va vacía. Acá está. De una vez, chéquenlo a ver si se puede descargar y si se ve bien. Justo por eso lo quería hacer aquí en clase, para que me digan si sí se ve o no se ve ya. Y ahora sí, ya está ahí en la pestañita o en el menú de materiales de apoyo. A ver, por ahí alguien que ya lo pueda ver, si se puede descargar o no. Y si se descarga bien, porque ya me ha pasado alguna vez con algún archivo que yo lo subía correctamente y ustedes al descargarlo estaba desconfigurado, se los marcaba como archivo corrupto o archivo que no se podía abrir. Entonces, con una personita que me diga si se puede abrir, es más que suficiente. ¿Es el que dice ejemplo de presupuesto maestro? Ajá, école. Sí, a mí se me lo abre. ¿Sí? Ok, perfecto, ya con eso. Por lo menos sabemos que no va corrupto el archivo. Bien. Entonces, ahora sí, para la siguiente clase van a ustedes a solamente elaborar como la parte introductoria del tipo de negocio. Es decir, van a ustedes a presentarnos, de preferencia con una presentación PPT,
El tipo de negocio, si es que ya tiene un nombre, si tiene un nombre y una razón social, específicamente cuál es su modelo de negocio, es decir, de qué obtiene dinero, ajá, o de qué obtiene sus ingresos, no dinero, porque dinero se puede obtener de muchas formas, de qué obtiene sus ingresos principales como actividad económica. Van a ustedes a investigar, les dejo aquí en el chat para que quede clarito, cuál es la clave CIAN. CIAN es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Y bueno, no solamente viene industria, viene también servicios y agricultura. Van a investigar ustedes en qué clave CIAN se identifica. Pueden así tal cual googlear clave CIAN o catálogo CIAN, o pueden irse directamente a INEGI y ahí buscar el catálogo CIAN. ¿Por qué se nos especifica, por ejemplo, cuál sería la clasificación por sector, por subsector, por rama, por subrama y por clase? Es decir, tiene hasta 5 o 6 dígitos dependiendo de la actividad. ¿Por qué es importante identificar esa clave CIAN? Porque sabemos específicamente dónde se clasificaría como actividad económica. Y ya para, por ejemplo, otras asignaturas, ustedes podrían analizar la competencia, por ejemplo. ¿Quién es su competencia? Pues quienes estén dentro de la misma clave CIAN, ¿vale? Pero bueno, hay que identificarlo porque es parte de la descripción de la actividad económica a la cual se refiere. Van a ustedes además también a hablarnos sobre si es una empresa que es de reciente creación, si es una empresa que ya tiene muchos años, cuáles son sus principales fuentes de ingreso, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahí tenemos la inmobiliaria que nos decían, bueno, es que son dados servicios, ¿no? Una como tal, pues es la compraventa de inmuebles, pero otro es, por ejemplo, sus actividades de remodelación que pueden ofrecer a las personas que quieren vender, ¿no? Entonces, o tiene ya sus propias propiedades como terreno y activo. Entonces ya nos dirán ustedes por cuál de esas es como obtienen su mayor nivel de ingresos. Van a ustedes también a preguntarles cuál es el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa, según la Secretaría de Economía, ¿no? Si está clasificado como micro, pequeña o mediana empresa, depende del número de empleados. Permítanme tantito. No, todo bien. Depende del número de empleados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas que se consideran micro cuando tienen de 1 a 10 empleados, las pequeñas cuando tienen de 11 a 25 empleados, las medianas de 26 a 50 y las grandes empresas más allá de 50 empleados. Nos van a decir ustedes entonces dentro de cuál se clasificaría, ¿no? Recordemos que dijimos que pueden ser empresas formales o informales. Entonces nos van a decir si es una empresa formal o es una empresa informal, si es una empresa que está registrada como persona física o si es una empresa que está registrada como persona moral, ¿no? O aunque no esté registrada, ¿no? Si sería una empresa que es familiar, colectiva, individual, ¿no? Como ustedes se lo señalen. Nos van a señalar solamente cuál es el monto o volumen de ventas del año anterior, también para darnos una idea del tamaño de la empresa. Recuerden que otra forma de clasificar las empresas, pues es justamente, bueno, y esta es según el SAT, por el nivel de ventas que puede tener. Entonces, solamente nos van a decir cuál fue el monto de ventas o monto de ingresos que tuvieron el año anterior para darnos una idea de cuál es el tamaño de la empresa. Sí, por ejemplo, tiene características especiales, ¿no? O sea, es decir, me refiero a si, bueno, pues tiene 3 turnos o es una empresa familiar que solamente opera por una sola persona durante los primeros 6 meses del año y los otros 6 meses del año hay una gran contratación de personal o se integra ya la dirección por más personas de la familia. Si además, por ejemplo, recibe ingresos, pues también de remesas que nos manda algún familiar, ¿no? O si también ha participado en alguna convocatoria pública
o si ha alguna vez adquirido algún crédito o financiamiento para cualquier parte, ¿no? Para la compra de capital, maquinaria y equipo, o para el pago de nómina, no sé, es decir, todos aquellos aspectos que se refieran a cómo ha organizado sus finanzas hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo fue que inició, ¿no? ¿Quién se decidió? ¿Ya tenían experiencia? ¿Es un hijo que puso su empresa porque el negocio se lo enseñó el papá? Si fue una persona emprendedora que quiso como incursionar en una actividad diferente. Es decir, ahí nos van a contar ustedes un poquito de la historia de la empresa, ¿no? No necesitan enfocarse en una persona, sino quisieran dar como la información personal los propietarios, pero sí también por lo menos que nos dé una idea de cómo o por qué fue creando su empresa. Y nos van a dar datos también, por ejemplo, de cuáles son sus principales gastos, ¿no? Puede ser que no los tengan organizados, puede ser que sí, ¿no? Estas empresas que me contaban ustedes, pues sí, y tienen su propio contador, bla, bla, bla. Es muy probable que tengan así el dato de forma muy clara, ¿no? Pero habrá algunos negocios que no lo tienen tan claro. Entonces, sí, por lo menos empezar a hacer estas preguntas para ver qué tan claro es lo que tienen en cuanto a las formas como obtienen sus ingresos y cuáles son estos principales gastos que tienen. Eso nos va a ayudar nosotros también. Si hay mucha claridad, pues nos va a dar una guía de cómo podemos elaborar nuestros presupuestos. Si no hay mucha claridad, pues entonces nos ayudará a elaborarle y darles a ellos esa claridad que les puede ser útil en cuanto a cuáles son sus principales gastos y cuáles son las diferentes formas de ingreso que tienen. Y yo creo que nada más con eso sería suficiente para una primera presentación de qué se tratan sus empresas. Háganlo de forma, ya sé que parecen muchas cosas, pero verán que ya que se pone en la presentación PPT no son muchas. Traten de hacerlo de forma sucinta, corta. Somos hasta ahorita 1, 2, 3, 4, somos 5 equipos. Bueno, tenemos 5 equipos. Entonces, calcúlenlo más o menos para entre 5 y 10 minutos máximo de presentación para que no se nos vaya toda la hora en la presentación de sus empresas y podamos también avanzar en nuestros temas. Pero sí es importante que todos conozcan, ¿no? Estas diferentes modalidades de empresas, de actividades económicas, de cómo iniciaron, de cómo clasificamos, ¿no? Esto si es pequeña, si es grande, por monto de ventas o por ¿cómo se llama? Por número de empleados, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿O todo bien? Todo bien, profesora. ¿Todo bien? Ok, a ver, por ahí hay una, no, sí, también dice todo bien, dije, es una duda, pero no es una duda. Listo, Ok. entonces, ¿Sí? Entonces, tenemos que dar como una pequeña introducción de lo que vamos a hablar nada más. Exactamente, ¿no? También la idea es para tener muy claro en qué les podemos ayudar o para qué les puede servir lo que nosotros hagamos como presupuesto, ¿no? Porque les decía yo, si es una empresa que ya tiene su contador, que ya tiene años trabajando, pues la idea es sí, por supuesto, que nos sirva de actividad académica, pero también ofrecerle algo por habernos dado la confianza de darnos algunos datos para armarle su presupuesto, ¿vale? Entonces a lo mejor ahí ya será pues un presupuesto con un objetivo de plan de expansión, un presupuesto con objetivo de organización clara de sus cuentas presupuestales, ¿no? Una elaboración de unos estados financieros para ver qué sucedería si incrementa en 20, en 30% sus ventas para el próximo año, ¿no? Podremos ya plantear, una vez que las conocemos, cuál sería el objetivo de ese presupuesto. ¿Va que va? Sí, gracias. Listo, chicos. Bueno, pues entonces nos vemos el día les iba a decir de mañana, pero no es mañana, el día de pasado mañana. Con esa información, ¿vale? Ok, profesora. Listo, que tengan linda tarde, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, chao.